Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34 dice el versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Increíble, increíble. Ahorita a los 60 años, 70 ya empiezan a aparecer cataratas en muchos. Ya empiezan los defectos de la visión. Mire, a mi edad, la edad de usted, muchos ya con lentes. Y este hombre tenía 120 años y no fue al oculista para nada. No visitó al optometrista para nada y aparte dice que se mantuvo vigoroso. ¿A cuántos les gustaría pedirle a Moisés la receta? Sí, 50, 60 años ya andamos todos temblorinos y creo que me duele la cabeza. No, y a veces hasta los jóvenes. Ya a los 20 años, 25 ya se están mareando y uno dice, ¿qué le pasa a esta generación? 120 años y nunca se oscurecieron sus ojos ni perdió su vigor. Ok, después hablamos con Moisés, vayamos a Levítico capítulo 19. Levítico 19 dice en el versículo 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Tengo dos temas para ustedes. El de hoy se titula Antes de que sea abuelo. Y el subtítulo del tema de hoy es Adultos y Ancianos. El segundo tema se titula Ya soy abuelo. Y antes de iniciar, quiero preparar sus mentes, quiero preparar sus corazones para lo que escucharán en estos dos temas, porque voy a estar hablando mucho sobre los ancianos en estos dos cultos, en el culto de hoy y en el próximo culto. Para ayuda de mi reflexión, me gustaría que pasara aquí mi hermanita Lucía. Venga usted tantito, hermana. No es muy seguro ese escalón. Gracias, hermana. Yo la voy a hacer famosa. Muy bien, pues aquí tenemos a nuestra hermana Lucía, evidentemente una persona ya de la tercera edad, con sus canas, su cuerpo encorvado, sus arrugas, como suele pasar a esta edad. Pero el desgaste físico que vemos en nuestra hermana, en su aspecto, no solamente es una cuestión de años. Yo creo que todas las personas como ella, los ancianos que tenemos aquí presentes, los que tenemos en casa, todos ellos atrás de esa edad ocultan un gran sacrificio que han hecho a lo largo de su vida. Sus canas, su desgaste físico, sus arrugas, todas están conectadas a lo que ha dejado a lo largo de años en su familia. Atenciones, cariño, desvelo, preocupaciones, haciendo el papel de enfermera, de cocinera. Podemos continuar la lista y darnos cuenta que pues este desgaste físico que hay en ella y esta apariencia lo vino acumulando a lo largo de todo lo que ha venido dejando hasta el día de hoy y que no solo dejó en sus hijos, porque en ocasiones yo sé que los abuelos y las abuelitas siguen luchando fuertemente por apoyar ahora a los nietos, cuidando nietos, velando por ellos, siguen dando lo más que pueden por ayudarnos.
Si pudiéramos ver en uno de los videos celestiales todo lo que nuestra hermana ha dejado en los años en los cuales tuvo que educar a mi hermano Joel, cuidar a su hijo Rafael, a Juan, Leticia, Mónica, dolores de cabeza, hermana. Usted y yo lo sabemos, pero no diga nada. Esto es un secreto. Ha dejado muchísimo, ha sufrido mucho. Por lo tanto, si pudiéramos ver en ese video todo lo que ha hecho, les aseguro que nos pondríamos de pie y aplaudiríamos, honraríamos todo este sacrificio. Entonces, los abuelos valen muchísimo. Qué triste es que muchos de ellos sean abandonados. Qué triste es que muchos de ellos se conviertan para la familia en una carga. Qué triste es que ya no se les quiera y aprecie y valore como cuando daban todavía mucho, porque en la medida que van avanzando siguen siendo más débiles y ya no pueden dar lo que antes daban. Hermana Fidela, muchas gracias, hermanita, gracias. Después le mando la factura, hermana. La he hecho famosa nuestra hermana. ¿Qué pretendo transmitirles con todo esto? Que yo respeto mucho a los ancianos por lo que han hecho. Cada uno de ellos, cristianos y no cristianos, han hecho algo por sus hijos. Nuestra vida no sería lo que es si no fuera por ellos. Y como mencioné, algunos todavía siguen sangrando por ayudar a los nietos. ¿Cuántos padres pueden irse a trabajar porque el abuelo cuida a los nietos? Ve por ellos. Así que hay que respetarlos. Usted debería de respetarlos, yo los respeto. Nunca debe expresarse mal, sin importar que ya se les olviden las cosas, de que sean esto, sean aquello. Nunca deben de expresarse mal. Estamos leyendo en Levítico 19:32. Ahí dice el Espíritu Santo en los labios de Moisés: honrarás al rostro anciano. Pero en estos dos temas, lamentablemente, tendré que hablar del lado oscuro de los ancianos. No porque intento avergonzarlos o acusarlos, no. Dios no me permita caer en algo como eso. Y si alguna vez lo hice, que Él me perdone y que ellos me perdonen. Pero de ninguna manera trataría de avergonzar a una persona de la tercera edad. Faltarles al respeto sería incorrecto, aún no siendo cristiano, con mayor razón ahora como cristiano. Sin embargo, sin faltarles al respeto, tendré que hablar negativamente de ellos en estos dos temas, porque algunos de ellos están causando mucho daño, no poco, sino mucho daño. Muchos son una gran carga cuando no deberían de serlo, y no me refiero carga en el sentido de cuando los cuidan, no me refiero en ese sentido, porque cuidar a un anciano, más si es de la familia, cuidar a papá y a mamá, nunca debería ser una carga. Así como ellos nos cuidaron a nosotros durante todo nuestro crecimiento hasta que hicimos nuestra vida independiente, nosotros debemos de hacer lo mismo con ellos. Entonces no me estoy refiriendo a eso, más bien yo me estoy refiriendo a aquellos ancianos que son problemáticos, a eso me refiero. Y aquellos cristianos que lidian con un anciano problemático muchas veces no saben qué hacer, no saben cómo manejar ciertos aspectos con ellos. Porque lo primero que se atraviesa es, ya está grande, es que ya está en la tercera edad y a veces creemos que tenemos que tolerar las cosas que están haciendo o que tenemos que quedarnos callados ante las cosas malas que están haciendo. Entonces, como predicador, mi responsabilidad es enseñarle a la cristiandad cómo lidiar con estos asuntos, cómo manejar con sabiduría
una situación donde tenemos un anciano problemático. Sin más preámbulos, iniciemos. Reflexión número 1. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Ingmar Bergman. Vamos a iniciar con estadísticas. En la medida que yo vaya señalando el mal comportamiento de un anciano, es de entenderse que no me refiero a todos, pero sí a la mayoría, porque al analizar los puntos que se han de citar, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de ancianos los tienen. Porque el reto de llegar a la tercera edad siendo una persona ejemplar y centrada es muy grande. Es muy difícil encontrar un anciano que realmente sea ejemplar, encontrar un anciano que sea muy centrado en lo que habla, en lo que hace, en la manera de ver las cosas, es muy complicado. Mucho, muy complicado. No imposible, pero sí es mucho, muy difícil. Y aunque los porcentajes que voy a citar son cálculos vagos, no son exagerados. Cuando hablamos de un anciano terco, de 45 o de 50, 45 lo son. Cuando hablamos de un anciano terco, al contabilizar 50, 45 son demasiado tercos. Cuando hablamos de un anciano exagerado, 45 lo son, de 50. Cuando hablamos de un anciano que cree siempre estar en lo correcto, 45 lo son, de 50. Cuando hablamos de ancianos que se victimizan, que son caprichosos, que son chantajistas, 45 lo son. Y probablemente me esté quedando abajo de la cifra, porque a donde quiera que llego, en cualquier hogar a donde voy, estas son el tipo de quejas que hay de las personas de la tercera edad. Yo sé que ante esto no faltará quien me escuche y, como suele pasar con la gente que no es inteligente, se salga del tema y empiece a hablar cosas buenas de los ancianos y empiece a decir: hay que ser paciente con ellos nos quisieron, hay que quererlos. Sí, pero ese no es el tema, ese no es el punto. Sí, porque no falta los que tienen un corazonzote del tamaño de un asilo, que hay pobrecitos, porque van a hablar mal de los ancianos. No estoy hablando mal, por eso dije desde un principio que yo los respeto, los admiro, los honro, pero vamos a hablar de este sector que está muy mal y también se le respeta, y hay que saber cómo vamos a manejar esta situación cuando tenemos uno de esos en casa. El tema es que hay pocos ancianos, hay pocos abuelos que sean ejemplares. Repito, hay pocos abuelos y pocos ancianos que sean ejemplares. Hay pocos en quienes podamos confiar por su madurez y por su experiencia, siendo que, hablando del escalafón de la vida, deberían ser las personas con mejor ejemplo, los que más luz nos alumbren por los años, lo que han vivido, las experiencias que han recogido, pero no es así. Son muy pocos en los que podemos confiar, pocos podemos señalar como modelo a seguir, muy pocos. La mayoría son problemáticos a pesar de ser cristianos. Y es un gran error intentar justificarlos por su edad. Escúcheme bien, es un gran error y es lo común. Es un gran error justificarlos por su edad. Ya no le digas nada a tu abuelito, pues ya está grande. Ay, pobrecito, todavía lo ves que ni puede caminar y ahí le estás diciendo sus cosas. Es un gran error intentar
justificar a un anciano solo porque es anciano. ¿Y por qué es un error? Porque nosotros encontramos en la Biblia al patriarca Job, quien era un anciano, y no solo fue ejemplo en su generación, sino han pasado 3000 años y sigue siendo ejemplo para la cristiandad. En la Biblia encontramos al anciano Abraham, 100 años, y fue un ejemplo y sigue siendo un ejemplo. Y ustedes, lectores de la Biblia, recuerdan que también Isaac envejeció y quedó como ejemplo de la cristiandad. Que del otro patriarca, su hijo Jacob, quedó como ejemplo de la cristiandad. ¿Qué de Moisés? Tenemos 5 libros escritos por él y tenemos 4 que nos hablan de su vida: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y ninguno registra a un anciano terco, cerrado, necio, caprichoso, chantajista, que se hacía siempre la víctima. No, eso no se registra de Moisés. Son ancianos ejemplares. Por lo tanto, no tenemos por qué justificar a una persona que está actuando así sin importar la edad que tenga. Porque si tú me sales con que, pero pastor, a sus 90 años le faltan 30 todavía para llegar a Moisés. ¿Alaban a Dios? ¿Le dan la gloria a Jesús? Eso es lo que yo quiero transmitirles en estos 2 temas, que la edad no es un pretexto para hacer y deshacer a nuestro capricho, salir con nuestras tonterías, salir con nuestras ideas locas, caer en necedades, etcétera, etcétera. No, la edad no es una justificación. Este primer tema de hoy es preventivo, por eso se llama antes de que sea abuelo. El primer tema de hoy es preventivo y quiero prevenir a los adultos que vamos hacia la tercera edad, porque todos vamos caminando por la misma carretera. Así que hay que prepararnos por si Dios nos concede convertirnos en ancianos, si es que, claro está, como dijo Santiago, si nos da licencia el Señor. No debemos decir, no, ahora que yo sea anciano voy a hacer a todo dar. No, si Dios nos permite. Yo sé que tú vas a ser el abuelo chévere, el abuelo que cae bien, tú vas a ser igual que tío Gamboín, todo eso está fabuloso si tú te vas a convertir en aquello. Qué bueno, si vas a ser idéntico a Chabuelo, está muy bien, maravilloso. Pero esto es si Dios nos permite. Dile al que está al lado, no te emociones. Si Dios nos da vida y salud, qué bueno, bendito sea su santo nombre. Pero si Él nos concede convertirnos en ancianos, si llegamos a esa edad, que podamos ser señalados como abuelos cariñosos, abuelos honestos, abuelos prudentes, y no que seamos del equipo de los abuelos gruñones, exagerados, problemáticos, que desde ahorita vayamos viendo hacia qué equipo vamos a pertenecer. Y la Biblia nos dice que nos prevengamos antes de llegar a esa edad. Hay una cita que nos dice, cuidado porque va a llegar un tiempo en que estés de aquel lado y cuando estés de aquel lado ya no se va a poder hacer mucho. Así que debes de hacerlo antes. Vayamos a Eclesiastés capítulo 12. ¿Alaban a Dios? Eclesiastés capítulo 12. Dice en el versículo 1 al 6. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud,
antes que vengan los días malos. ¿Cómo se le llama a la tercera edad? Los días malos. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque en la tercera edad ya no se siente uno tan alegre como cuando uno está joven. En la tercera edad no es una época feliz como cuando uno está adulto. En la tercera edad dependes de muchas cosas que te ayuden. Ya no disfrutas la comida igual. Ya no puedes salir a cualquier lugar como antes a divertirte. ¿Por qué? Porque te cansas, porque el sol te afecta, porque el frío te afecta, porque llegan los días malos. Entonces dice Salomón, un hombre dotado con una inteligencia superior a cualquiera, dijo, acuérdate, vienen en camino los días malos. Cuando te alcance el calendario, más te vale que, y va a empezar a decirnos Salomón, de aquellos días que nos esperan. Dice ahí en el 2, antes que se oscurezca el sol y la luz. Esto es cuando la vista se empieza a perder. Y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Ya no son días soleados, más bien nublados. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Sale la joroba. Y cesarán las muelas porque han disminuido, se caen los dientes, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Ya no hay que ir detrás de las doncellas. Verso 5, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, vendrán alucinaciones y florecerá el almendro, esto es el cabello blanco, y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Antes de que acontezca todo esto, dice, acuérdate de tu Creador. Esto es, ¿qué es lo que Dios quiere para mi edad de joven, mi edad de adulto? Muy bien, ahorita no vamos a hablar de los jóvenes, solamente de la etapa del adulto, que es la etapa previa a la tercera edad. Reflexión 2. Cuando la gracia se combina con las arrugas, resulta adorable. Hay un amanecer indescriptible en la vejez feliz. Víctor Hugo. No existe un consenso para determinar el inicio de la vejez. Algunos autores creen que la vejez empieza a los 60 años. Yo personalmente comparto este cálculo. Hay quien llega a decir que empieza a los 65 y hay quien dice que se es anciano hasta los 70. Pero muchos coinciden en que a los 60 años comienza la vejez. Otros dicen, bueno, para nuestro tema vamos a determinar 60 años como el inicio de la vejez. Así que podríamos dividir las etapas de la vida de la siguiente manera. Del recién nacido a los 12 años, niñez. No nos vamos a meter ahorita en conflictos para fraccionar lo que sería un bebé, un infante y demás. Nada más vamos a abarcar del recién nacido a los 12 años, niñez. De los 12 años a los 20 años, la adolescencia. De los 20 años a los 40, la primera fase de la adultez. De los 40 a los 60, la segunda fase de la adultez. Y de los 60 años en adelante, la ancianidad, que es conocida también como la tercera edad.
porque es niñez, adolescencia, adultez en 2 fases y ancianidad. Muy bien. Ahora, tenemos casos especiales en donde habrá ancianos que no son abuelos, probablemente porque no tuvieron hijos o probablemente porque tuvieron hijos, pero estos no tuvieron hijos. Ok, también para ustedes es el tema, porque hemos de hablar del buen comportamiento que hay que tener en esa edad. Así que no solo voy a hablar de los abuelos, para que los que están en la tercera edad y no tienen nietos salgan muy contentos de este tema. También me voy a referir a ustedes, aunque no tengan nietos. E increíblemente también vamos a tener casos de abuelos que todavía no son ancianos y ya tienen nietos. Yo por eso me quedé con sobrinos. Y de vez en cuando tengo que corregir a uno que otro que se le sale. Y sus nietos, cállese, como dijo. Perdón, sobrinos. Es que en esta generación se están casando a los 15, 18, 20 años. Y hay hermanas que apenas tienen los 45, 50, ya las hicieron abuelas. Bueno, pues de todas maneras, aunque no seas un anciano, si eres un abuelo, te va a tocar por ahí una rebanada de pastel. Muy bien, niños y adolescentes, pues no se preocupen. En este tema, pues casi no les va a tocar, pero van a aprender algo. Ustedes disfruten su primavera. Pero los adultos pongan mucha atención. Los adultos, principalmente porque somos los que estamos previos, somos los que estamos antecediendo, estamos en la antesala de la tercera edad. Así que para nosotros es el tema. Si tienes 20 años, pues todavía te quedan 40 largos años, pero si tienes ya 40, según el piso en que te encuentres, si estás en el tercer piso, pues quedan 30 años. Ya subiste al cuarto piso, 20 años. Los que andamos en el quinto piso, Dios mío, ayúdanos. Ya que debemos de saber que llegando a la ancianidad, escuche bien los que estamos en el quinto piso, llegando a la ancianidad, las esperanzas de cambios positivos sobre el comportamiento de un anciano son extremadamente bajas. Tiene que haber un milagro para que un anciano cambie de comportamiento. Tiene que ser un milagro. ¿Por qué? Porque lamentablemente ya su memoria no funciona igual. En este caso se pierden ciertos talentos. La causa principal, el cerebro. Cada día que pasa, cada año que pasa, cada década que pasa, el cerebro pierde neuronas y son las únicas células del cuerpo que no se renuevan, las únicas. Todas las demás son regenerativas, pero la cantidad de neuronas que mueren, esas no se recuperan. Entonces, por eso cuando uno llega a la tercera edad, esa es una gran desventaja, ¿o no, hermana Marisidro? Muy bien. Así que pensar en que un anciano va a tener cambios después de este tema, esperemos que Dios haga un milagro, pero en realidad es en la etapa de la adultez, principalmente en la segunda fase, donde más nos debemos de preocupar para que cuando entremos a esa etapa, no entremos a ser del equipo negativo. Les voy a dar una lista de defectos que comparten la mayoría de ancianos con mal testimonio. Repito, les doy una lista de defectos que comparten la mayoría de ancianos con mal testimonio. Y junto con cada defecto que mencione voy a citar el antónimo de ese defecto, esto es la parte positiva o lo opuesto que él debería de ser. Debería ser positivo en lo contrario, lo que voy a mencionar, el antónimo. Muy bien, vamos a comenzar
recuerden que al haber iniciado mi tema, explicándoles por qué debemos de valorar a un anciano, ahora no les estoy dando la lista para que les falten el respeto, o para que se los echen en cara, o para que les recriminen. No les estoy dando la lista para eso. Les estoy dando la lista para que sean sabios en cómo manejar la situación. Y que si podemos abrir los ojos a un anciano y Dios hace ese milagro, qué bueno, ojalá. Aunque más me enfocaré eso en cómo ayudarlos y cómo deben de actuar los ancianos que son del equipo negativo en el segundo tema. Ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Ahorita nada más quiero señalar estos puntos que son muy comunes encontrar en los ancianos, repito, del equipo negativo, y junto con eso, cómo deberían de ser, el antónimo. ¿Por qué? Porque los que estamos en la etapa de la adultez ya tenemos que empezar a revisarnos, porque ya desde ahorita se va viendo, es algo parecido al noviazgo. Si tú tienes un noviazgo de 3 años y te vas a casar al 5.º año, ya desde ahorita se va viendo qué clase de esposo vas a tener. No te creas, te engañaron, te mintieron. No te creas que cuando tu príncipe te dé un beso y despiertes, todo va a ser feliz. No, eso solo le pasó a Blancanieves y a la Bella Durmiente. Pero ellas son las excepciones. ¿Sí? Las demás, cuando le dieron el beso al otro, lo primero que se dieron cuenta es que ni los dientes se lava este tipo. Así que no te creas que el beso va a ser feliz y que van a despertar y todo va a ser bonito. No, ya se venía viendo desde el noviazgo. ¿Por qué crees que te lo advirtieron? No te conviene, no porque ya se venía viendo. Pues esto es lo mismo en la ancianidad. Ya se va viendo, si tú estás en la segunda fase de la adultez, ya se va viendo qué tipo de abuelo vas a ser, qué tipo de anciano. Y entonces si lo detectas, más te conviene que vayas empezando a trabajar en los puntos que voy a mencionar. ¿Alaban a Dios? Muy bien, comencemos con el primero. Necedad. A los ancianos que son de este equipo no se les hace entender de ninguna manera. Se lo explica usted, se lo explica el doctor, se lo explica el primo, se lo explica el tío. Todos le dicen, mamá, papá, abuelito, ya no puede estar saliendo así, por favor, no puede estar subiendo y bajando, no puede exponerse al peligro. ¿Los hacen entender? Por el contrario, se enojan, no les parece bien, uno es el que está equivocado. Son necios a más no poder. Son necios en el sentido de cuidar su salud, por más que se les dice. Tápese la espalda, cúbrase el pecho, no salga así, no se bañe con el agua de esta forma, tómese su medicamento, no y no. No hay manera. No hay forma de hacerlos entender. También cuando se les explica cómo sucedieron los hechos, no, ellos dicen que fueron como ellos dicen. No, así no fue de esta manera. Y usted puede ver en diferentes cosas que no siempre quieren hacer y tener la razón y hacer las cosas como ellos quieren, y son tercos. Bueno, esto es común en la tercera edad del equipo negativo, que en este caso hasta ahorita creo que es el equipo ganador. Y el antónimo de la necedad es ser dócil. Una persona que no es necia es una persona que es dócil, se deja orientar, se deja guiar, se deja que se le expliquen cómo sucedieron las cosas y accede. Cuando un anciano llega a esa edad, lo que suele hacer ante los consejos, las indicaciones, las aclaraciones, es responder algo como esto: probablemente hijo, probablemente nieto, así sean las cosas, pues yo a la edad que tengo, créeme que ya no me acuerdo,
pero pues si tú crees que así fueron, pues adelante, vamos a proceder como tú estás diciendo. Hay docilidad en aquel equipo, que es la minoría, a acceder a lo que se le está señalando. Segundo, victimización. A esta edad, los ancianos del equipo negativo se vuelven, según su criterio de ellos, las víctimas. Si se les señalan sus errores, es que ya no me quieres. De una vez dímelo. Pues si es eso, dímelo ya. Pues total, tus hermanos también me odian, pues de una vez también tú. La interpretación de ellos cuando la familia se reúne para señalarle estas cosas es que todos los están atacando. ¿Sí? Ya por ahí, cuando ya no hay a quién más recurrir para que se le haga ver el error al anciano, pues por allá llega el primo de Estados Unidos y mira, tenemos este problema, es que pues, mi mamá no entiende, se le ha dicho que ¿no podrías ayudarnos? Sí, cómo no, y ahí va cautelosamente el primo de Estados Unidos, así hasta con música de piano. Tin, tin. Entonces se acerca y ¿qué dice el ancianito? Dice, ahora también tú te uniste a ellos, todos me atacan. ¿Conocen estas historias? Ya no los quieren, soy un estorbo. Se ponen en lugar de víctimas, como si realmente los estuvieran atacando, como si todos están en contra de ellos. Y uno dice, oh, wow, Dios mío, esto está más tenebroso que una película. Igual, si comentan algo y si le dicen, no, así no, mamá, es de esta forma, ahora ya ni opinar puedo ni en mi propia casa. Ok, ¿cuál es el antónimo de esta actitud de victimizarse? La humildad. Hay que aprender a ser humildes. Ancianos y no ancianos, todos nos equivocamos. Y ancianos y no ancianos, siempre vamos a tener a alguien que piense mejor que nosotros, que esté más centrado que nosotros, que vea la vida con mayor claridad que nosotros. Entonces debe de haber humildad para escuchar lo que nos están diciendo y no colocarnos de inmediato ahí en el blanco de la flecha. Sí, pues todos me tiran, como ya no me puedo defender. Tercero, exagerados. Yo creo que para un productor de cine, no sé, Steven Spielberg, Stephen King, que es el maestro del terror, yo creo que deberían para una película de suspenso contratar a los abuelitos, porque de ahí podrían sacar muchos argumentos. Exagerados a más no poder. Para ellos es un empujón, no, pues me lanzó al abismo. Cuando yo he investigado muchos casos de reportes de hermanos de la tercera edad, siempre el suceso lo llevan más allá. Exageran las cosas, por eso también es importante que seamos cuidadosos cuando se reporta un problema y el reporte viene por parte de un anciano, porque para ellos alzar la voz equivale a gritar. Que tú lo dejaste solo un día ahí, 3 horas con el vecino, lo marcan, tu hermano me abandonó. Así de exagerados son. A ustedes les da risa, pero así son de exagerados, ¿o no? Los que lidian con un anciano, así son de exagerados. Entonces, el antónimo de esta actitud sería ser verdaderos. Esto es, hablar siempre lo que es. Digan la verdad. No lleven las cosas al extremo. Ahora hablemos de otro punto que son los metiches. Metiches en el matrimonio, metiches con los nietos. Con el matrimonio, cuida a mi hijo, dale bien de desayunar, no le sirvas esto así, no le pongas tanta sal a la comida. Hijo, no vayas tanto allá, hazle así, entrometiéndose a más no poder.
con los nietos. Cámbiale el pañal, ese pañal no es bueno, mira cómo lo dejas tanto tiempo rosado. Para todo están allí, metiéndose en lo que no les importa. ¿Cuántas veces he dado yo estudios sobre estos temas? Ya echamos nosotros, o ustedes, bueno, yo también que ya tengo hijos casados, ya los echamos a perder, a menos que se sientan orgullosos de la forma en que criaron a sus hijos. Ya los echaron a perder, ahora quieres meterte en la vida de los nietos. Ni ante Dios, ni ante las leyes de esta tierra tienes derecho. No es asunto tuyo. Pero es que lo están tratando así, no es asunto tuyo. Eso a ti no te importa. No es asunto tuyo. Es la vida de ellos, es harina de otro costal. Y lo correcto es que respetes. Eso es lo correcto. Que es muy duro, que te duele, también es parte de tu culpa, si educaste a tu hijo. A tu hijo o a tu hija, a quien le recriminas que no está haciendo buen trabajo con los nietos, tú lo educaste así. ¿De qué te quejas? ¿A quién le vas a reclamar? ¿Al vecino? Tú lo educaste así. Lo correcto es que respetes, que te quedes callado. Y si ellos preguntan, correcto, puedes darles tu consejo. Si te preguntan, si no te preguntan, no tienes ningún derecho. Absolutamente ninguno. Y si te metes en lo que no te importa, estás violando tanto su privacidad y su derecho ante Dios y ante la sociedad. Duro, pero esta es la realidad. Y yo lo aplico con mis sobrinos. Cuando me entero, callado. Ninguno de mis hijos me puede recriminar que me meto en su matrimonio o en sus hijos. Ninguno. Y se lo he dicho a los 4 de frente. Ninguno de ustedes me puede decir algo de que me meto en sus vidas. Para nada. Ninguno. ¿O alguno de ustedes 4 que pueda decirme que interviene en sus problemas con sus hijos, en decirles cómo vivan, cómo los vistan, cómo los eduquen? ¿Quién me puede decir? Ninguno. Este punto lo vigilo porque no quiero llegar a esa edad como un viejo metiche y gruñón. Último punto, hay más, pero los más sobresalientes. Chantajistas. Perdón, no les di el antónimo de metiches, y el antónimo es prudentes. Qué importante es que seamos prudentes. Si no me incumbe, quedarme callado, orar por él, hasta allí. Si no me incumbe, me toca guardar silencio, y eso es prudencia, mantenerse a distancia, mantenerse a línea. También quisiera agregar en este tema de los metiches, yo por eso en ocasiones no veo conveniente que los nietos vivan bajo el mismo techo, porque si no sé mantenerme yo a distancia, pues me va a doler lo que le hagan a mis nietos. ¿De que duele? Claro que duele. Sí duele. Cuando yo he llegado a ver que se le pasa la mano a alguna de mis hijas, me quedo callado y después lo hablo aparte. Le digo, ¿te puedo hacer un comentario sobre la educación del niño? Y si dice sí, pues este es mi punto de vista, pero solo es un punto de vista. Es tu hijo y tú sabes cómo lo educas. Hasta ahí. Yo no tengo el derecho de decirle, no le pegues, no esto, no el otro. No tengo el derecho. Y es algo que quiero dejarlo subrayado. Debemos de ser prudentes. Último punto, chantajistas. Aprovechándose de su cansancio, de sus enfermedades y de su aparente ternura, suelen chantajear en muchos casos para que se les dé la razón, para que les ayuden, para que les hagan un favor o para que las cosas se hagan como ellos quieren que se hagan. Si no logran conseguir lo que pretenden por un lado, van y chantajean a otro hijo. Mira, es que tu hermano pues no me entiende y es asá, y yo ya estoy cansada, y yo estoy agobiado, y mira, ni levantarme pueda, mira. Entonces, aprovechándose de su
su enfermedad, de su cáncer, de todo usan el chantaje. ¿Para qué? Para salirse con la suya. Abusados también ahí, abusados. ¿Cuál sería el antónimo? Honestos, hay que ser honestos. Hay que ser lo suficiente honestos, sin importar que estemos enfermos, desmayándonos, que hay que decir las cosas como son. Y no hay que aprovecharnos de la circunstancia. Por cierto, aprovecho para desmentir un mito que hay. Y es un mito, no es cierto, no lo crean. Es un mito entre muchos que circulan en la sociedad. Y es los ancianos borrachos y niños dicen siempre la verdad. No es cierto. Los tres son igual de corruptos. Creo que los niños están peor en esta generación. Dios mío, pero bueno, eso es lo que circula. O creo que vienen, ¿dónde? En Eclesiastés. Los ancianos, los niños, y por ahí en una parte de la Biblia dice, ¿no? Que ellos siempre dicen la verdad. No sé quién lo dijo, pero por ahí en una parte dice. Tener un anciano o abuelo de este tipo en casa o en nuestras vidas es una maldición. Tener un anciano o abuelo de este tipo es una maldición. Pero se vuelve una doble maldición cuando lo que tienes es una suegra o un suegro de este tipo. Y es doble porque ni siquiera es tu sangre. Ahora tienes que cargar con el abuelo necio, que es sangre de tu esposo o de tu esposa. Y se vuelve una triple maldición cuando una suegra te la dejen a ti para cuidarla. Todavía peor. No es mi mamá, bueno, mi mamá la tengo que aguantar. No es ella y me traen a la suegra y a cambiarla y obligarla para que se coma su comida, se tome sus medicamentos y está ahí refunfuñando cuando la baño. Todavía le están haciendo el favor y hay que aguantar a una persona así. Esa es una triple maldición. ¿Por qué tendría que batallar la nuera? ¿Por qué? ¿O por qué hay que llevar a la esposa con la suegra grosera que trata mal a la nuera? ¿Por qué? ¿Nada más porque es tu mamá? Pues carga con ella tú, súfrela tú. ¿Por qué tienes que llevar a tu esposa? Si tu mamá necia, grosera, chantajista y demás, está faltando el respeto a tu esposa, ¿por qué tiene que aguantar tu esposa una mujer así? Eso es una maldición. Reflexión 3. La vejez es un tirano. La vejez es un tirano que prohíbe, bajo pena de muerte, todos los placeres de la juventud. Francis de la Rochefoucauld. Si no has llegado a la vejez, si no quieres convertirte en una maldición, todavía tienes tiempo para hacer cambios en ti. Porque llegando a esa edad, te quedas tal cual. En las dos etapas de la adultez todavía tenemos tiempo para hacer cambios positivos en nuestro comportamiento. En la etapa de la adultez. Tanto la primera fase como la segunda fase todavía hay tiempo. ¿En qué tipo de abuelo debería de convertirse un cristiano? Número 1, un abuelo ejemplar. Debería de ser el orgullo de la familia. Debería revivir los tiempos del patriarcado. Porque un patriarca era eso. Era el líder ejemplar de todas las tribus que salían de él. Un abuelo debería de ser ejemplar, el orgullo de la familia. Un abuelo cristiano debería ser sabio, el consejero de la familia. No decir disparatada y media,
sino debería de ser aquel hombre a quien recurren los hijos, las nueras, los nietos. Abuelo, quisiera que me des un consejo. Tengo este problema. Abuelo, los negocios van mal. ¿Qué dices tú tocante a la administración? Abuela, tengo problemas con mi esposo, no sé cómo comprenderlo. Y la abuela dar consejos sabios, constructivos, no destructivos. Sabios. Un abuelo debería ser prudente. Un abuelo cristiano que no interviene en las familias de sus hijos ni de sus nietos. Un abuelo debería ser de criterio abierto. No solo sabe hablar, dar consejos, sino también sabe escuchar. Sabe reconocer sus errores. El abuelo, la abuela sabe decir, hijo, hija, me equivoqué, discúlpame. Ese debería ser un abuelo cristiano. Sobre de estas virtudes hablaremos con más detalles en el siguiente tema. Y también hablaré de aquellos jóvenes y adultos aprovechados que abusan de los ancianos y que consideran a los ancianos un estorbo. Y finalmente, un consejo para todos los adultos, es un consejo que no es espiritual, para todos los adultos. Aunque no es espiritual, no es menos importante. Cuidemos mucho de nuestra alimentación y hagamos ejercicio, porque llegados a esa edad, usted verá que lo van a andar cargando, moviendo, le va a tronar todo le va a doler. Mejor empecemos desde ahorita también a trabajar sobre el templo de Dios. Muy bien, como diría el que dijo, una vez que lo dijo y no sé dónde lo dijo. He dicho. Pónganse de pie.